Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro webinar del mes de febrero. En su pantalla pueden ver quiénes son los auspiciantes, gracias a quienes este webinar llega sin ningún costo a todos ustedes. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Conoce sobre la central de riesgos y cómo mejorar tu historial de crédito. Esperamos de ti que luego de estos 25 minutos aproximadamente de nuestro webinar puedas tomar papel y lápiz, anotes tus preguntas y con gusto las vamos a responder al final del webinar. La central de riesgos y el perfil de crédito son algunos términos que hemos escuchado en algún momento en nuestra vida. Pues esta tarde vamos a hablar sobre 4 temas que debemos saber de la central de riesgos y cómo mejorar nuestro historial de crédito. La primera pregunta, el primer tema que vamos a ver es, ¿qué es una central de riesgos? Muchas veces, queridos amigos, encontramos o escuchamos ciertos términos y asumimos su significado. La verdad es que es importante entender también muchas veces el verdadero significado de una palabra o de una frase. En este caso, la central de riesgos es una herramienta para la toma de decisiones crediticias por parte de las instituciones del sistema financiero. Es decir, muchas instituciones lo que van a hacer es consultar esta central. ¿Para qué? Para ver qué tipo de decisiones crediticias, si es que tú estás solicitando una tarjeta de crédito, si estás solicitando un crédito, quién sabe si para comprarte un vehículo, una hipoteca para una casa o para un viaje o quizás también un crédito para atender tus estudios, pues la central de riesgos es una herramienta que funciona muy bien dentro del sistema financiero. Es un sistema de registro de información que mantiene todos nuestros datos sobre los créditos, tanto personales o de una empresa a la cual tú puedes ser dueño, ¿sí? Y que has contratado con otras instituciones financieras. Todos los datos que se encuentran en esta central nos permiten conocer el historial crediticio y financiero. Así podemos ver cuál es la capacidad de endeudamiento que tenemos cada uno de nosotros. Por supuesto que te preguntarás, bueno, ya sé lo que es una central de riesgos, pero ¿quién suministra la información para esta central de riesgos? ¿De dónde salen todos esos datos? Bueno, es una combinación de algunas instituciones. Por ejemplo, la primera instancia tenemos las instituciones financieras. La institución financiera pasa estos datos, por ejemplo, si tú has quedado mal con tu tarjeta de crédito, estás quedando mal en tus pagos, no estás respetando tus créditos con la tarjeta, entonces inmediatamente después de un plazo, después de haber agotado varias instancias, te reportan dentro de esta central de riesgos. Lo mismo sucede con nuestros créditos. Cuando solicitamos algún crédito y nos vemos atrasado por más de una cuota consecutiva, obviamente la institución financiera lo que va a hacer es llamarnos para conversar y solicitar que nos igualemos en nuestras cuotas. Sin embargo, si es que no lo hacemos, obviamente va a llegar en un momento en que ese documento, el cual que nosotros hemos firmado por ese crédito, va a entrar en una instancia legal. Y al no tener una buena referencia, pues obviamente nos van a reportar las instituciones financieras. Asimismo, pues la Superintendencia de Bancos maneja justamente toda una base de datos con todas las personas que hayan quedado mal en sus operaciones crediticias o en sus tarjetas de crédito. Hoy en día también existen, bueno, ya desde hace muchos años, pero tienen mucha vigencia el tema de los buros de crédito. Ellos se complementan mucho con, aparte de esta información financiera, se complementan con información comercial. Es decir, que en el asunto, por ejemplo, vamos a suponer que fuimos a una casa
a una casa comercial, como por ejemplo para comprar un crédito, y de pronto estamos atrasados ahí en estos pagos, entonces ellos también están complementando ahí esta información, de pronto unos almacenes comerciales donde hemos comprado algún electrodoméstico, alguna cuestión de línea blanca, todo esto es información importante que está dentro de los buros de crédito. Y asimismo, y en última instancia, tenemos todo lo que conforma el sistema financiero, el sector real de titulares. Ahora, recuerda que es muy importante que cuando, esto no solamente para aquellas personas que están de titulares en los créditos, ¿no? Porque si tú eres garante de una persona y la persona que solicitó el crédito está quedando mal, pues tú te haces responsable de la deuda. Por eso es que las instituciones financieras solicitan una garantía, ¿no es cierto? Una cobertura adicional para el crédito. Existen dentro de la central de riesgos algunas calificaciones crediticias, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado esto, pero es importante que lo sepamos distinguir, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, a veces nos dan aquí las calificaciones tienen que ver mucho de acuerdo a las letras, ¿no? Tenemos desde la letra A, B, C, D y E. Estas calificaciones crediticias dependen de nuestro comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la letra A, cuando nos asignan una calificación de A, es cuando contamos con suficientes ingresos para pagar el capital e intereses, y no solamente eso, que contamos con los ingresos, ¿no es cierto? Sino que lo hacemos de forma puntual, es decir, nunca hemos tenido ningún inconveniente en pagar nuestros préstamos o en el manejo, obviamente, de nuestra tarjeta de crédito. Existe también la calificación de tipo B. Aquí es cuando demostramos que podemos atender nuestras obligaciones, pero no lo hacemos en nuestro debido tiempo. Es decir, somos un poquito descuidados, a veces nos atrasamos en el pago de estos hasta por 3 cuotas, ¿no es cierto? 3 cuotas consecutivas. Y esto lo que denota es que estamos mal organizados en nuestras finanzas. Por eso es importante, queridos amigos, que siempre estén pendientes de nuestros webinars, de nuestro blog, donde existen muchísimos artículos de cómo manejar mejor nuestras finanzas. Luego de esto continuamos con la calificación de tipo C. ¿Quiénes son las personas que están dentro de esta categoría? Pues son aquellas personas que con ingresos deficientes no pueden llegar a cubrir el pago de capital y tampoco sus intereses de acuerdo a las condiciones pactadas. Es decir, tú has asumido un compromiso de tomar un crédito y de pagar las cuotas y en este momento tienes un problema serio en tus finanzas a tal punto que tus ingresos no permiten cancelar esa cuota mensual o ese pago de la tarjeta de crédito. Entonces, entras en la categoría de tipo C, ingresos deficientes. Luego de esto, obviamente, existe otra categoría que es la de tipo D. Aquí es prácticamente cuando van a ejercer una acción legal para el cobro. Generalmente se llega a una renegociación del préstamo, pero bajo otras condiciones. Es decir, puede ser, mira, que tú hayas empezado con una categoría A, pasaste a una B, luego a una C y finalmente estás ahora en una D. Pero aquí, por lo general, puedes tratar de renegociar con el departamento legal de estas instituciones financieras tu préstamo, pero bajo otras condiciones. Finalmente, si has pasado por todas estas categorías y definitivamente no tiene ninguna solución tu problema de crédito, porque no tienes cómo pagar, no tienes cómo renegociar, no tienes ninguna posibilidad, entonces llegas a la categoría E. Y aquí es cuando finalmente las personas se declaran insolventes o en quiebra, porque definitivamente no tienen ningún tipo de medio para cancelar su deuda. Obviamente, cuando vamos a solicitar un crédito o una tarjeta en una institución financiera, ellos van a ver en qué tipo de categoría, qué tipo de calificación crediticia tenemos. Por supuesto que ellos se van a fijar mucho en aquellos clientes que tienen una calificación de tipo A, porque como habíamos dicho, se cuenta con suficientes ingresos no solamente para pagar el capital,
sino los intereses y que obviamente tenemos un buen récord, una buena calificación y que somos muy puntuales en nuestras obligaciones de crédito. Si tú has tenido una mala calificación, ¿verdad? De pronto has estado en un B, un C, un D. Bueno, existen formas de cómo mejorar la calificación crediticia y nuestro historial de crédito. Para esto es muy importante que manejes bien tus créditos. La verdad es que eh, siempre en finanzas tenemos dos caminos. Ser reactivos, es decir, reaccionar a una circunstancia que ya está creada, que ya la hemos causado, o también ser preventivos. En este caso, para recuperar nuestra calificación crediticia, el primer paso que tienes que hacer es llevar un registro diario de tus gastos. Tú vas a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con mi mejora de mi crédito? Eso tiene mucho que ver porque el registro diario de gastos, lo hemos explicado en un sinnúmero de ocasiones, es una fotografía, es una herramienta de cómo, cuándo y dónde estamos gastando nuestro dinero. Eso nos va a poder dar ciertas herramientas para una toma de decisiones que podamos mejorar en la administración de nuestros gastos. Otro consejo es muy importante que no excedamos en el límite del crédito, ¿verdad? En estas líneas de crédito y en nuestras tarjetas de crédito. Hay muchas personas que lamentablemente se están acostumbrando a manejar más crédito del que pueden pagar. Y eso a veces llegan inclusive con engaños a dar sus referencias crediticias, ¿sí? E inclusive falsean sus ingresos y entonces les hacen acceder a tener varias tarjetas de crédito. Y esto, más allá de ser una ventaja, es una desventaja porque prácticamente te va a llevar tarde o temprano a un lugar sin salida en donde ya has excedido tu límite de crédito y prácticamente te van a declarar en insolvencia. Algo complementario a estas dos ideas anteriores es siempre tener un fondo de emergencia. Como lo hemos dicho anteriormente, un fondo de emergencia está configurado por 3 meses de tu presupuesto. Si tu presupuesto es $500, pues deberías tener en un fondo de ahorro para emergencias de $1,500. Eso te va a ayudar a solventar cualquier eventualidad. Y por último, podemos decir algo que es lógico, ¿no es cierto? Pero a veces lo lógico se nos escapa. Pagar siempre lo que debes. Mira, a nuestros acreedores lo que les interesa es que nosotros paguemos puntualmente. Si nosotros queremos escondernos, no contestar el teléfono, cambiar de número, eso realmente va a irritar a nuestro acreedor. Así que tengamos mucho cuidado y más bien tomemos el compromiso de pagar siempre lo que debemos. Por otro lado, también es importante que dentro de los pagos puntuales tengamos un tipo de organización, ¿sí? Hay que prestar mucha atención a las fechas de vencimiento de los pagos. Yo he escuchado a lo largo de todos estos años en el tema de las finanzas personales en consejería que hay muchas personas que se excusan, dicen, ay, es que tenía que pagar la tarjeta de crédito el 15 y realmente el 15 había demasiada fila porque estaba en el banco pagando de seguro social. Bueno, pero eso no es culpa del banco, no es culpa de la gente, es tu culpa, porque simplemente no te has organizado prestando atención a las fechas de vencimiento de tus pagos. No necesariamente tienes que esperar hasta el último día. Trata de organizarte, tal vez los primeros días, separa el dinero, apenas cobra, cumple con tus obligaciones, ¿sí? De pronto, si realmente no mismo tienes disciplina, toma un servicio de pagos automáticos. Puedes ir al banco y puedes decirle, mire, me van a debitar el tema de los consumos de agua, de luz, de teléfono, de internet, de celular, y siempre tienes que hacer estos servicios de pagos automáticos, inclusive tu tarjeta de crédito. Te pueden debitar directamente de tu cuenta y con eso vas a evitar el tema de las filas, el tema de que te olvidaste las fechas y estás mucho más tranquilo. Por supuesto que es importante que tengas mucho cuidado en comparar que siempre el valor que tenían que debitarte la tarjeta de crédito coincida con el valor que finalmente te debitaron.
Para esto es imprescindible, queridos amigos, que mantengamos nuestra información personal actualizada, ¿sí? A mí me pasó la otra vez, por una situación, cambié de operadora y no me estaban llegando ciertos mensajes de pago. Era justamente, ¿por qué? Porque al cambiar de operadora, por alguna situación en el sistema, ya no me llegan los avisos de pago de mi tarjeta de crédito. Entonces tuve que actualizar esto. Tercera recomendación. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Bueno, las consecuencias realmente del incumplimiento, ¿no es cierto?, de no tener un buen historial de crédito es que simplemente te van a bloquear a cualquier tipo de créditos y o préstamos. Es decir, cualquier posibilidad de contar con un crédito adicional es nula. Pues nuestros acreedores o nuestros futuros acreedores o aquellos que quieren prestar dinero o dar una tarjeta de crédito, ¿qué van a pensar? Van a tener mucha desconfianza porque van a decir, no, este señor ya está reportado, tiene una deuda muy alta, no le voy a dar más crédito. Les comparto una historia. Hace algún tiempo atrás, dando una consejería, justamente había una familia que se había deteriorado completamente su situación familiar. Pero entre todos los problemas, los inconvenientes que estaban viviendo, no habían dejado de hacer su pago hipotecario, su pago de sus tarjetas de crédito, es decir, tenían un buen historial de crédito. Ahora, realmente ahí sacaban plata, abrían un hueco para tapar otro y obviamente el siguiente hueco cada vez era más grande que el anterior. Pero eso tampoco es aconsejable. Por eso es importante que te organices en el manejo de tus finanzas y por eso te ayudamos siempre con herramientas muy prácticas. Otra consecuencia de un mal historial de crédito es que vas a tener limitaciones laborales. Aunque no lo creas, cada vez son más las empresas que consultan las centrales de riesgo. Con esto identifican a las personas que están pensando en contratar. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Quizás esto es un tipo de discriminación. No. ¿Sabes por qué? Porque el asunto es que una persona que está sobreendeudada no está en el 100% de su capacidad laboral, tampoco mental. Siempre va a estar preocupado con sus temas de deudas y siempre va a tener muchos inconvenientes para poder rendir su 100% que es exigido en su trabajo. Entonces, obviamente, las instituciones se reservan el derecho de contratarte o no. Así que pueden pedir estos informes dentro de la central de riesgos. ¿Qué otras consecuencias más? Vas a tener dificultades en obtener nuevos créditos, ¿sí? No vas a poder hacer dentro del sistema financiero, dentro del sistema eh, formal al menos, no vas a poder obtener ningún tipo de crédito adicional, no vas a poder ni siquiera muchas veces ni refinanciar, porque realmente si ya estás reportado, ha sido la última instancia. Por supuesto que tu incumplimiento de pago va a ser informado a los burós de crédito. Esto va a dañar tu calificación crediticia y esto va a afectar tu capacidad para comprar. Por ejemplo, tú dices, voy a comprar un automóvil. Ellos te hacen llenar una solicitud o tal vez una casa también, ¿no es cierto? O quieres solicitar una tarjeta o un nuevo crédito, te hacen llenar una solicitud. El momento que ven en los burós de créditos que tienes una calificación muy mala, B o E, simplemente no vas a poder acceder. Asimismo, por ejemplo, vas a tener dificultades adicionales para contratar servicios públicos, tal vez para obtener un seguro, para contratar un plan de celular, hasta para alquilar una vivienda. Fíjense, queridos amigos, la importancia de manejar una buena calificación de crédito y por qué tenemos que cuidar siempre y sobre todo, como les decía hace un momento, trabajar y empeñarnos en tener una vida financiera que sea preventiva, no reactiva. Consejo número 4, los beneficios de tener un buen historial de crédito. Esto es contrario a lo que estábamos conversando hace un momento. Bueno, dentro de los beneficios es que si tú eres un buen pagador, si nunca has quedado mal, vas a tener siempre una puerta abierta para obtener más créditos. Con esto no es que te estamos animando, querido amigo, a que anda y toma todos los créditos, porque en algún momento eso se va a revertir contra ti y no vas a tener la capacidad suficiente de pago. Y también mira, lo importante que
cuando tenemos un buen historial crediticio, eso nos puede ayudar a conseguir mejores condiciones crediticias. No es que nos van a dar la tasa más alta para un crédito, sino podemos negociar esa tasa. Es decir, nos presenta más oportunidades de condiciones crediticias en mejores términos. Asimismo, mira, opciones de negocios. Si tú tienes un buen historial de crédito, te van a confiar las instituciones, vas a poder solicitar un crédito si quieres montar un nuevo negocio. En resumen, queridos amigos, habíamos hablado de qué riesgos, ¿verdad? Y de dónde vienen estos reportes de la central de riesgos, quiénes son los que proveen nuestras calificaciones. El segundo punto era para identificar cómo mejorar nuestra calificación y nuestro historial de crédito. ¿Sí? El tercer punto era conocer las consecuencias de incumplir con nuestro crédito. Existen diversas e innumerables consecuencias y habíamos nombrado tan solo algunas. Y finalmente, el punto número 4, conoce cuáles son los beneficios de un buen historial de crédito. Muchas gracias, queridos amigos, y si tienen alguna pregunta, con gusto las vamos a solventar. Gracias, queridos amigos, y nos vemos en nuestro webinar del mes de marzo. Como ustedes pueden ver, queridos amigos, en su pantalla se encuentran nuestros auspiciantes, gracias a quienes el próximo mes vamos a traer un tema interesante nuevamente para ustedes. Cualquier información pueden
visitar nuestra página web www.tusfinanzas.es.